molécula? No, entonces estamos mencionando que la T3 es la molécula activa. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bien, nosotros hemos hablado de que tenemos unas células, vamos a decir, folliculares. Y entre las células folliculares, entre medio, tenemos unas células que se llaman las células parafoliculares. Estas células parafoliculares van a producir, vamos a decir, otra hormona, que es la calcitonina, que vamos a decir que es la contrarreguladora de la paraformona, ¿ya? Y que va a estar en relación con la, vamos a decir, con la obtención de calcio y la reducción de cifras, vamos a decir, y la reducción de cifras de calcio, ¿no? Esto por lo que está. Lo que hace la calcitonina, vamos a decir, está destinado a disminuir, vamos a decir, los niveles de calcio en la sangre. ¿Estamos? La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ya que nosotros hemos revisado la función de las glándulas tiroides, nosotros tenemos que tener en donde vamos a la terapéutico es cómo yo hago el diagnóstico de la patología tiroidea. ¿Qué quieren ustedes? Bien, entonces, chicos, lo primero que nosotros vamos a pedir es la determinación del eje, vamos a decir, central, ¿no? Yo voy a pedir TSH, voy a pedir T4 y T3. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tengo un paciente, la patología que se sospeche, que vamos a revisar ahora, que es de patología de origen tiroideo, lo primero que le voy a pedir es un perfil tiroideo. Y el perfil tiroideo nos va a dar, vamos a decir, estos valores. ¿Ya? No se nota muy bien aquí. Está más o menos, vamos a decir, la TSH entre 0.4 y 4 gramos decilitro. Ya la T3, la T4, que son valores, vamos a decir, detrás. Bien, entonces cuando nosotros pedimos las pruebas de laboratorio, nosotros vamos a tener que realizar estas pruebas. Ya la TSH, ya que está entre 0.4 y 4 unidades por mili. ¿Ya? Después tenemos la T4 libre, que está entre 0.8 y 2.7. Todos estos valores, chicos, les van a venir, vamos a decir, en el reporte de laboratorio. ¿Estamos? Luego tenemos la T3 total, va a estar entre 60 y 181 microgramos decilitro, y la tirosina total está entre 4.5 a 12.9. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener estos valores. Ojo, tomen en cuenta también el nivel de la tiroglobulina, que vamos a decir, en algunas patologías nos van a necesitar, ¿ya? Y el valor está más o menos entre 10 y 40 microgramos por mililitro. ¿Estamos? Entonces nosotros vamos a tener que tener esta tablita a mano para que ustedes puedan interpretar los resultados. ¿Estamos? Bien, entonces, yo como pruebas de laboratorio, ¿qué voy a pedir? Voy a pedir la TSH, la T4 total, la T4 y la T4 y la T3. ¿Estamos? La T3 libre. Ese es el perfil tiroideo. Nosotros vamos a pedir tiroglobulina específicamente cuando hablemos de patología inflamatoria, o cuando nosotros estemos viendo patología neoplásica. Porque en qué otro tejido ustedes creen que pueden encontrar tiroglobulina? La tiroglobulina es un marcador específico, ¿ya?, de la glándula tiroides. O sea, no hay otro tejido. ¿Ustedes han encontrado el antígeno prostático específico, el PSA, en algún otro tejido que no sea la próstata? No. Entonces, la tiroglobulina, ese valor que les decía, entre 10 y 40 microgramos decilitro, ha de ser una prueba específica para que nosotros podamos determinar específicamente patologías inflamatorias y patologías neoplásica.
O sea, imagínense si yo voy a operar a un paciente, como vamos a ver luego más adelante, si yo opero a un paciente de una neoplasia tiroidea a una tiroidectomía total, ¿cómo yo puedo estar seguro que no ha quedado nada de ese tumor en el paciente? Yo le pido la tiroglobulina, ¿no? Entonces yo al paciente en el seguimiento, 3 a 6 meses, le voy a pedir tiroglobulina. Si el resultado es negativo, 14, la cirugía ha sido un éxito, el paciente se ha curado, ¿no? Sí. Pero si yo a 6 meses tengo tiroglobulina positivo, ¿es bueno o es malo? Malo. ¿Por qué? Porque dos posibilidades, ¿no? O sea, yo he dejado un tumor vamos a decir, en el tejido cervical, con exploración quirúrgica, o lo que puede ser mucho peor, el paciente ya tiene metástasis. Entonces, es para eso que nosotros estamos identificando, vamos a decir, la producción de tiroglobulina. ¿Bien? Bien, entonces, por una parte vamos a tener el perfil tiroideo. Hay otra prueba que también es específica, es esta imagen que nosotros estamos viendo, que es la administración de iodo 131. Es una prueba, vamos a decir, en la que yo le doy un marcador radioactivo, ¿ya? Y este marcador ya radioactivo va a ser, vamos a decir, captado por las células folliculares. ¿Estamos? Porque es, vamos a decir, la TSH, la hormona estimulante de tiroides, va a hacer que la glándula tiroides empiece a captar, vamos a decir, la molécula de yodo radioactivo. Entonces, yo voy a poder determinar 3 patrones en este tipo de situaciones. ¿Ya? La gammagrafía nos sirve primero para ver si hay o no hay captación. ¿Estamos? Y luego nos va a dar la siguiente característica, es para que si es una patología difusa, en esta parte de acá, yo le he dado yodo 131, yodo radioactivo, que es una prueba. Esta prueba por la TSH hace que el yodo vaya siendo captado. ¿Qué quiere decir? Que esto es una patología localizada o difusa. Entonces nosotros vamos a tener esta prueba, van a ver esta imagen en algunos tipos de patología donde yo le voy a dar el yodo 131 y me va a captar de forma difusa. La siguiente imagen es esta. ¿Qué están viendo ustedes acá? ¿Qué ven en esta imagen? Chicos, por si acaso, estas son las imágenes que les van a venir a ustedes, o sea, que ustedes van a pedir, como yo le he pedido, vamos a decir, estoy sospechando de una enfermedad de Grace, por decirte que vamos a ver ahora. Yo le doy yodo 131 para ver la patología y el paciente va a tener, vamos a decir, una paciente difusa, está cantando todo, la glándula tiroides está captada. Es un ejemplo. Si solamente me capta uno de estos, entonces estoy hablando de que tengo una patología nodular. Entonces, esto es difuso, esto es una patología nodular, que quiere decir que prácticamente todo el yodo está siendo captado por el nódulo y prácticamente se ha bloqueado el resto de la glándula tiroides. ¿Ustedes están viendo glándula tiroides aquí? No. Entonces, cuando yo tengo esta patología, ¿ya? Cuando yo tengo esto, a mí ya me está apuntando para ver más o menos qué tipo de tratamiento le voy a hacer al paciente, como vamos a decir, como cirujano, ¿no? ¿Se entiende? Si yo tengo esto, por lo general voy a tratar de darle medicamentos como para poder bloquear la glándula tiroides, ¿no? Pero si yo tengo esto, ¿ha de ser fácil extirparlo esto o no? ¿En qué lóbulo creen que está esto? ¿Derecho o izquierdo? Esto me está mostrando una patología nodular, probablemente sea un adenoma tóxico que está ubicado, vamos a decir, cerca del istmo de la glándula del lado derecho. ¿Verdad? Y por último, en esta imagen que está acá, que lamentablemente se hace captado, ustedes ven, ¿ya? ¿Hay o no hay captación? Poco o nada, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que hay gammagrafías que son captantes difusos, captantes localizados y no captantes. Entonces, para eso nos sirve la gammagrafía. ¿Estamos? Ya. La siguiente, por favor. Siguiente. Para.
Bien, a ver, con esos ejercicios, ¿qué dijeron? En la primera imagen, ¿qué están viendo? ¿Ven la diferencia entre la primera y la segunda? ¿Cómo está la primera? O sea, nosotros estamos viendo que aquí hay una captación, ¿no? Aquí este lóbulo, vamos a decir derecho, lóbulo izquierdo, luego del istmo, y esto es una captación normal, vamos a decir, para la gamografía. O sea, ustedes cuando vean una gamografía así, de per se se las presento, es una gamografía normal. Ahora comparen esta primera imagen con esta segunda. ¿Cómo está esta? ¿Cuál es la diferencia? Que uno está con más opaca. Aquí hay mayor captación, ¿no ven? Entonces, ¿esta es una gamografía normal o patológica? ¿Esto es normal? Si les digo esto es normal, pues esta tiene que ser anormal. Entonces, vamos a ver gamografías que son de captación, vamos a decir, aumentada. ¿Ya? Vamos a ver las patologías. Ya vayan reconociendo la gamografía. A medida que vayamos avanzando, vamos a decir, en el tema, vamos a ver ya estas gamografías. Ahora, la primera imagen que ven ustedes, ¿hay captación o no? No hay captación. ¿Hay o no hay? Hay captación. ¿Es difuso o es localizado? Yo tengo aquí 1, 2, 3, probablemente 4 nódulos captantes que me han bloqueado el resto. ¿Se ve aquí el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo? ¿No podrían identificar ustedes? No. Entonces aquí estamos viendo una patología que sería multifocal, porque estamos viendo 1, 2, 3, probablemente 4 nódulos. ¿Estamos? Comparamos esta imagen con esta imagen. Es Nodular. Esta es una patología nodular. Solamente hay un gran nódulo y el resto me ha bloqueado, ¿no? Entonces estamos viendo otro tipo de captación, vamos a decir localizada, pero este es y este es multinodular, normal y difuso. Y esta es una gamografía muy poco frecuente donde ustedes ven un nódulo. Aquí están viendo una captación. Comparen esto con esto, es una captación normal, pero casualmente se está viendo también un nódulo, pero que a diferencia de este es captante o no captante. No captante. No captante. ¿Esto es bueno o es malo? Es un nódulo frío, así le llaman. Estos se llaman nódulos calientes. ¿Por qué? Porque están captando, están produciendo hormona tiroidea. Sí. Si yo veo esto es bueno o es malo. ¿Qué prefieren tener ustedes? ¿Esto o esto? Ninguno. Chicos, cuando ustedes vean una patología fría, no captante, que se les pare la orejita a partir del día de hoy, porque esa patología, este tipo de tumores, estos son tumores en el gran porcentaje de los casos. Si yo tengo una gamografía de esta característica donde tengo un nódulo no captante, ojo, que hay que pensar que puede ser una neoplasia. ¿Estamos? Esto por lo general los que son, o sea, si yo tengo un nódulo y está produciendo hormona tiroidea, ¿es bueno o es malo? Si yo tengo esta imagen o esta imagen, ¿es bueno o es malo? Es malo. Bueno, es una patología, pero probablemente la patología sea benigna. ¿Por qué? Porque está produciendo T3, T4. Si es un tumor, hay algunos tumores que producen T3, T4, pero casualmente esos tumores son, vamos a decir, porque son diferenciados, vamos a decir, tienen mejor tratamiento. ¿Qué es mejor, tener un tumor diferenciado o un tumor indiferenciado? Diferenciado. ¿Por qué? Porque voy a tener tratamiento. ¿No ves? Si está captando, yo puedo utilizar esto para hacer tratamiento. Está captando yodo, le voy a dar yodo radioactivo, o sea, no solamente para hacer el diagnóstico, sino también lo voy a poder dar exceso de yodo radioactivo para poder quemar ese nódulo. O sea, sería parte del tratamiento farmacológico, es un paso previo al tratamiento quirúrgico. Pero si yo tengo un nódulo así, frío, que no capta, primero que me está cortando una ala de tratamiento, ¿no? Porque aunque le dé yodo, o sea, un yodo radioactivo 131 para quemarlo, no lo va a captar. ¿Es parte del tratamiento? No. ¿Este nódulo frío está produciendo T3, T4? No. Entonces, ¿qué quiere decir? Que indirectamente me está diciendo que probablemente sea un tumor, y de confirmarse el tumor, entonces me está diciendo que ese tumor es indiferenciado. Y cuanto más indiferenciado es el tumor, más agresivo es el mismo. ¿Estamos? Ya. Bueno,
Entonces, ya aquí de plano habíamos entrado que les había dicho que cuando ustedes vayan avanzando en su carrera de medicina, y esto es un consejo mío y vamos a decir, por lo menos a mí me ha servido bastante, es de yo entender que cualquier órgano que yo esté tratando lo tengo que más o menos estudiar así. Tengo que ver anomalías del desarrollo, patologías inflamatorias, dentro de estos obviamente las infecciosas. Vamos a tener patología benigna y patología maligna en el desarrollo de ese órgano o de ese sistema que ustedes están viendo. ¿Ya? Entre medio, ya nosotros vamos a tener acá en tiroides una patología que se llama el nódulo tiroideo solitario, que vamos a decir que por lo general ya es de diagnóstico incidental, y cuando nosotros nos enfrentamos a esto, la pregunta es neoplásico, es benigno, de acuerdo a las características clínicas, laboratoriales e imagenológicas que nosotros vayamos a tener. La siguiente, por favor. ¿Ya? ¿Preparados para entrar, ¿no? En el terreno de anomalías del desarrollo? Bien, aquí entramos. Eso solamente era la parte de introducción, de la previa. Ahora sí vamos a estar leyendo lo que nos corresponde. Entonces acá nosotros vamos a tener, para nosotros los cirujanos, vamos a tener dos tipos de patologías. Uno, que es el quiste del conducto tiroidoso. Nosotros habíamos revisado que la glándula tiroides se desarrollaba, vamos a decir, en el segundo arco branquial, a nivel de la base de la lengua, y que en el desarrollo, más o menos hasta la sexta, séptima semana, este tejido tiroideo tenía que descender hasta ubicarse, vamos a decir, a nivel cervical en relación con el segundo o tercer anillo braquial. Este era el conducto, es la línea media, chicos. Como esta patología, vamos a decir, tiene que evolucionar, la persistencia de las células epiteliales del conducto a nivel de la línea media van a ser que, vamos a decir, si el conducto se ha obliterado y persisten esas células, nos van a dar el quiste, o sea, nos van a dar la producción de líquido, y este líquido nos va a dar la producción del quiste tirogloso. ¿Cómo es la clínica del quiste tirogloso? Es un paciente, vamos a decir, por lo general vienen los pacientes, vamos a decir, entre los 20 y 30 años, que son jóvenes, que es más o menos el tiempo que, imagínense, yo tengo una célula y esa célula está empezando a producir líquido, ¿no? Está produciendo, vamos a decir, moco. Y en las primeras etapas va a ser tan pequeñito que tiene un tamaño más o menos de un granito de arroz, 1 milímetro, 2 milímetros. Le va a ocasionar alguna sintomatología al paciente, alguna molestia, se va a poder dar cuenta a un niño que tiene un quiste tirogloso. No, es muy poco frecuente. ¿Qué quiere decir? Que esta patología del quiste tirogloso necesita cierto tiempo, vamos a decir, como para que el aumento de líquido nos ocasione un aumento de tamaño. Entonces, esa es la característica. La primera característica es una patología benigna que se va a presentar por lo general en pacientes jóvenes. Esa es la primera característica. Este acúmulo de líquido nos va a empezar a dar un nódulo, o sea, vamos a sentir una masa. El paciente va a venir porque o va a notar un abultamiento en la línea media, o en algún momento ya va a notar una masa. ¿Esta masa es dolorosa o no? Por lo general es una masa indolora. La segunda característica es que es una masa en la línea media de características indoloras, salvo que esa masa se infecte. Porque como todo líquido es medio de cultivo y puede infectarse. Sería raro, es raro que una quiste tirogloso se infecte, pero existen los casos que puede ser un quiste tirogloso infectado. ¿Ya? Primera característica. Segunda característica, que está, vamos a decir, es una masa de crecimiento en la línea media. ¿Cuál es la tercera característica? Que cuando el paciente deglute, esta masa por lo general asciende en la parte de la línea media. O sea, que es una masa de características móviles. ¿Estamos? Bien. Obviamente, si se me va a infectar a lo que les acabo de decir, ¿ya? Que es, vamos a decir, en pacientes jóvenes, una masa en la línea media, que asciende por la difusión, que si se me infecta, ¿qué va a ocasionar? ¿Qué se me asuma al cuadro? Va a tener fiebre, va a tener dolor, va a tener rubor, ya no se va a tener un eritema en la parte de la línea media, y si ya me está hablando de un quiste tirogloso. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Bien, perfecto.
¿Cuál ha de ser, vamos a decir, el medio diagnóstico que ustedes utilizarían para poder determinar esta imagen? ¿Qué le pedimos? Una eco, partes nulas. Le piden un laboratorio, le piden una ecografía, una tomografía, una resonancia magnética. ¿Qué le piden? Una ecografía. Una eco. Ecografía. Entonces ese quiste tirogloso va a ser una imagen ecogénica y la línea. Bien, ¿es necesario resecar este quiste tirogloso? Sí, para evitar O infección. sea, si se infecta, de hecho ya está, ¿no? O sea, todo, vamos a decir, órgano, todo tejido infectado tiene que ser resecado. O sea, acceso drenado es acceso Curado. curado. O sea, la indicación una es de que si yo tengo el quiste tirogloso infectado, lo tengo que ir a mínimamente drenar o lo tengo que resecar. Y si no está infectado, ¿lo operan o no lo operan? Opera para evitar una probable infección. Por lo general es una patología benigna, solamente, o sea, de indicación quirúrgica cuando aumenta de tamaño y ocasiona, vamos a decir, una deformidad estética, porque a nadie le gustaría tener una papa aquí debajo de la o ocasiona dolor o síntomas compresivos. ¿Estamos? Dificultades en la defusión. O sea, no es lo mismo tener un quiste de 1 centímetro a tener un quiste de 10 centímetros. ¿Estamos? La característica del tratamiento consiste en la quistectomía, y esta quistectomía tiene que ser una exploración de la línea media, y por lo general, ya, en esta cirugía se tiene que resecar vamos a decir, el tercio medio del hueso ioides. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo del hueso ioides se tiene que resecar, ¿por qué? Porque es a través, o sea, tiene una importante relación, y muchas veces cuando no se reseca vamos a decir, el hueso ioides, o sea, la parte media del cuerpo del hueso del ioides, por lo general vamos a decir, es una alta probabilidad de que haya una recurrencia de la formación. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo me tengo que sacar prácticamente todo el trayecto del recorrido del conducto del tirogloso. ¿Estamos? Bien. Entonces no se olviden que el tratamiento consiste en la quistectomía con la resección del hueso ioides. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Sí. Cuando les pregunten ahí en el pase, ¿van a responder o no? Yo sé que no van a responder. Pero por lo menos yo voy a decir, yo les he dicho en la clase que tienen que resecar. Bien. Luego tenemos otra anomalía, ¿ya? ¿Qué son las anomalías? Lo que les decía en la anterior clase, vamos a decir, el tejido tiroideo ectópico. O sea, ¿qué quiere decir? Yo voy a tener en el mismo trayecto del conducto tirogloso, ¿ya? Voy a tener tejido tiroideo, o muy raramente, vamos a decir, en la parte lateral del cuello, que son los dos lugares donde puedo yo tener quiste, o vamos a decir, tejido tiroideo ectópico, ¿ya? Entonces, el tejido ectópico se define como un tejido tiroideo aberrante del recorrido de la glándula tiroides. ¿Dónde es? En la línea media. Por lo general se encuentra, o sea, con mayor frecuencia se tiene que encontrar en la base de la lengua. O sea, ¿qué quiere decir? A nivel de la base de la lengua, en el agujero ciego, o muy raramente en el mediastino anterior. O sea, ¿dónde es más frecuente? En el mismo recorrido. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, puede desarrollar la formación de masas. ¿Este tejido tiroideo puede desarrollar en algún momento un cáncer de tiroides? Sí, no puede desarrollar un cáncer de tiroides. ¿Ya? ¿Puede desarrollar la secreción de hormonas tiroideas? ¿Sí o no? Puede desarrollar, ¿por qué? Porque no se olviden que es tejido tiroideo, pero en un lugar no anatómico. Y puede estar conectada o no con la glándula tiroides, sí puede estar conectada. ¿Ya? ¿Para qué me sirve saber, vamos a decir, la existencia del tejido tiroideo ectópico? Imagínense un paciente, yo tengo un paciente que tiene una enfermedad, la característica es la enfermedad de Graves. ¿Qué saben que es la enfermedad de Graves? No. Sí. Vamos a decir, es un estado de hipertiroidismo, ¿no? Es de respuesta a pulmón, estoy produciendo mucha hormona T3, T4 y el paciente está con un hipertiroidismo marcado. Yo le he dado tratamiento, me ha mejorado, lo he operado. Perfecto, se supone que le he hecho una tiroidectomía total, se trató la tiroides y tendría que
Pero si en la evolución postoperatoria el paciente sigue con sintomatología, vamos a decir tiroidea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pensar que tengo un tejido tiroideo ectópico. Ahora la pregunta del millón es ¿cómo hago para saber dónde está ese tejido tiroideo ectópico? ¿Qué le piden? Obviamente le van a pedir perfil tiroideo, ¿no? Lo primero que le van a pedir en control ha de ser el perfil tiroideo. ¿Cómo voy a tener? ¿La TSH está aumentada o disminuida? ¿Aumentada o disminuida la TSH? Repite la pregunta. Yo tengo un paciente en el que yo estoy en un estado de hipertiroidismo. Le he tratado el hipertiroidismo y no ha mejorado. Entonces yo tengo que pensar en las posibilidades, en los diferenciales, ¿no? El tiroidismo va a estar disminuida. Entonces la TSH va a estar disminuida y la T3, la T4 van a estar aumentadas. Perfecto, muy bien. Ahora, ya tengo el perfil tiroideo, pero ya no tengo glándula tiroides, entonces, ¿cómo tendría que hacer yo para buscar el tejido tiroideo ectópico? ¿Le pido ecografía? No puede pedir, puede dar yo. Le voy a pedir una gama gráfica. Le voy a dar yo 231 radioactivo y voy a agarrar y voy a hacer el rastreo corporal. Obviamente en la parte tiroidea ya no voy a tener nada. ¿Dónde me va a marcar el tejido tiroideo ectópico? Donde se absorba el tiroideo. ¿Dónde? ¿Pero dónde? Les acabo de decir ahorita. Abajo de la lengua. En la base de la lengua y en el mediastino anterior. O sea, esos van a ser los primeros lugares donde voy a ver. ¿Recuerdan? ¿No ve la película Pule y Encera? Entonces más o menos así es como ustedes tienen que ver el diagnóstico. Y una vez que yo identifique, ¿qué tengo que hacer con ese tejido tiroideo? ¿Qué hago con ese tejido tiroideo una vez que identifique? Lo sacamos. Nuevamente, o vuelvo a intentar tratamiento médico, o si no responde, porque no es fácil, ¿no va a entrar a la base de la lengua o no? No es fácil, ¿no? No creo. Bien, hay otro tipo de patologías, ya que, bueno, en realidad a nosotros ya no nos afecta mucho, esto les van a enseñar a ustedes, que es en esta parte ustedes están viendo lo que se llama la agnesia, ¿ya? Ven acá, vamos a decir, es una imagen ecográfica donde yo estoy viendo esto que es la tráquea, ¿no ven? Hacia el lado, vamos a decir derecho, estoy viendo la glándula tiroides, estoy viendo el istmo, y hacia el lado izquierdo ¿hay o no hay? Entonces yo tengo aquí una agenesia del lóbulo izquierdo, ¿no ven? Entonces, ¿este paciente va a tener alguna patología, va a tener algún problema el paciente? Probablemente no. ¿Por qué? Porque este es vamos a decir, su lóbulo derecho va a producir T3, T4 y va a compensar la secreción basal, vamos a decir, para el metabolismo normal de este paciente. Hay otra patología que se llama la hipoplasia. Vean acá, tengo también vamos a decir, la tráquea. Yo tengo los lóbulos derecho e izquierdo, pero a diferencia de esta, vean que esta vamos a decir, es hipoecogénica, mira, está más negrito que esta. ¿Ya? Y el tamaño mismo está disminuido. ¿Ya? ¿Este paciente puede o no tener patología tiroidea? Sí, puede. Podría tener, si la glándula tiroides no produce el nivel basal, entonces vamos a tener vamos a decir, una tendencia al hiper o al hipotiroidismo. Hipotiroidismo. ¿Cuál ha de ser el tratamiento en este caso si yo tengo un paciente con hipotiroidismo? Levotiroxina. No es difícil, ¿no? Yo esto es lo que les decía a ustedes. Yo tengo aquí, vamos a decir, este es un corte transversal de lo que sería la lengua. Estos son los músculos de la lengua. Y vean ustedes que por ecografía yo puedo tener una imagen aneco, o digo hipoecogénica. O sea, es más negrito que esto. ¿Ya? Entonces, esto es tejido tiroideo que ectópico. Entonces no se olviden que también, o sea, el iodo 131 sería la prueba gold estándar. Yo le estoy dando iodo 131 para identificar. Pero ¿puedo utilizar la ecografía? Sí se puede, ¿no ve? Va a depender de la capacidad del equipo y de la experiencia del eco. ¿Ustedes podrían hacer una ecografía de tiroides en este momento? No, ¿no ve? Pero vas a poder ya. Ya, entonces aquí están viendo, este es un corte transversal, acá están viendo una imagen, vamos a decir, hipoecogénica.
Y este es un corte longitudinal donde están viendo exactamente la misma masa. Entonces yo tengo que ir a ver esta imagen. Ya cuando me muestran una imagen así, lamentablemente no hay nada que hacer, ¿no? O sea, hay que entrar y operar. Bien, perfecto. Ya. Ahora aquí vamos a entrar. Anomalías del desarrollo. ¿Cuáles son las anomalías del desarrollo? Per se, quirúrgicas, el quiste del tirogloso y la ectopía de la glándula tiroides. Hay otras patologías que son la agenesia y la hipoplasia que, bueno, lamentablemente no los voy a tratar, ¿no? O sea, yo como cirujano no tendría que tratar. Lo voy a dejar para el endocrinólogo, así, la tecnología mínima molestes, ¿ya? Ahora, aquí vamos a entrar a empezar a estudiar, vamos a decir, patologías. Hay tres tipos de patologías benignas en la glándula tiroides. Ustedes conocen dos de entrada. Conocen el hiper y el hipotiroidismo. Les presento a la tercera patología, chicos. El síndrome del, vamos a decir, del enfermo eutiroideo. Esta es una patología que, vamos a decir, se caracteriza por lo siguiente. El paciente tiene, vamos a decir, si yo digo es un síndrome del enfermo eutiroideo, ¿qué estoy queriendo decir? Que su perfil tiroideo va a estar dentro de límites normales, ¿no ven? Voy a tener sintomatología o no va a depender del estado. Por si el paciente lo pongo en estado de estrés, ¿se va a manifestar la enfermedad o no? Sí. Se va a manifestar porque en estado de estrés yo necesitaría más hormona T3 para responder metabólicamente. Pero vamos a decir, estos pacientes van a tener síntomas así como de hipotiroidismo, pero transitorios. ¿Qué quiere decir? Que ante la demanda, ante el exceso de demanda, el paciente no va a poder suplir. O sea, en un estado fisiológico, el paciente es normal, su prueba de perfil tiroidea es completamente normal. Imagínense, el paciente tiene una sepsis. En ese momento el paciente tendría que liberar más T3 y T4 para poder responder a la demanda metabólica. ¿Lo va a poder hacer? No. Bien, perfecto. ¿Cuál es la característica del síndrome, vamos a decir, de la enfermedad eutiroidea? Les había dicho a ustedes que, vamos a decir, la síntesis de hormona tiroidea se regulaba tanto por la captación, la liberación y la conversión periférica de la hormona T4 a T3. ¿Dónde creen que está este problema? La conversión. Este problema está en la conversión periférica de T4 a T3. Esa es la característica. ¿Estamos? Bien, alteraciones en la concentración de la hormona tiroidea circulantes ante demanda metabólica. Eso, como les decía, enfermedades graves, ¿ya? Traumatismos o estrés fisiológico sin que exista una enfermedad real a nivel de la glándula tiroides. Esto es lo característico de esto, ¿ya? Entonces, aquellas personas que vayan a salir y tengan que rendir un examen de ingreso a una residencia en el extranjero, acuérdense de esto. Esto es una pregunta característica de glándula tiroides. Les van a dar un paciente que tiene laboratorio TSH normal, T4 normal, T3 normal. El paciente ha sufrido un traumatismo y tiene intolerancia al frío, por lo general tiene bradicardia, algunas veces tiene ganancia de peso, ¿ya? Y les van a preguntar qué tipo de patología es. ¿Qué patología es? Síndrome del eutiroideo enfermo. ¿Cuál es la característica del síndrome del tiroideo enfermo? Es la alteración en la conversión, o en la, vamos a decir, en la conversión de T4 a T3 periférico. ¿Qué hormona, qué enzima era la que tenía que actuar en ese nivel? La 5-desio. Ahí está el problema. Entonces, ¿las respuestas de los exámenes son sencillas o son complejas? Facilito. Es fácil cuando ustedes estudian. ¿Ya? Entonces, acuérdense de este gráfico que ustedes están viendo. T4 a T3, 5
Desiodinasa. Esta es la 5'-desiodinasa, perdón chicos. La 5'-desiodinasa es la que hace T4 a T3. ¿Esta es molécula activa? Sí. La T4 a T3 reversa es la 5. No, es 5'-desiodinasa. Entonces, ¿esta es activa? No. Entonces, este esquema está para responderles lo que sería el síndrome del eutiroideo enfermo. En estos pacientes tengo hiper o tengo hipotiroidismo. No se olviden, es asintomático salvo que el paciente tenga un estrés metabólico, ya que tenga una infección severa o sufra un traumatismo, ya que necesite más, o sea, mayor demanda de T3 y T4. ¿Vamos? Les voy a poder preguntar en el examen si remordimiento, ¿no? No, doctor. Sí, voy a poder preguntar. ¿Para qué? Bien. ¿Cuál ha de ser el tratamiento? ¿Cuál ha de ser el tratamiento de esta enfermedad tiroidea? ¿Le van a dar T3, T4 a este paciente? No, entonces ¿cuál va a ser el tratamiento per se de urgencia? Tengo que tratar el estrés metabólico. O sea, si el paciente está con sepsis, T4, no ve, así le damos T4. Entonces, este paciente le tengo que tratar, vamos a decir, su respuesta inflamatoria sistémica, tengo que tratarle su sepsis, tengo que tratarle su traumatismo, no sé, pues le ponerle bulimia, mantener la temperatura. ¿Qué? ¿Podría decir que es tratamiento sintomático? ¿Podrías darle tratamiento? No, es que ¿qué tratamiento sintomático le vas a dar al T4? O sea, al hipotiroidismo. Tratar la causa. ¿Se entiende? Sí. Porque si le vas a dar T4, lo puedes llevar de un estado de hipo a un hipertiroidismo. ¿Se entiende? Bien, entonces el tratamiento solamente es tratamiento de la causa. Bien. Esta es una patología. La segunda patología que nosotros estamos viendo, el del bocio, ¿es hiper o es hipotiroidismo? No, se han aplazado. Tampoco se han aplazado. No, ese es el primer concepto erróneo que ustedes tienen. El paciente, a ver, ¿cómo les puedo decir a ustedes? ¿Qué? Bueno, obviamente sí. Esta patología, por si acaso, es una patología ya poco frecuente hoy en día, muy poco frecuente. Antes, o sea, antes de los 80, 70, era una patología muy frecuente. Pero ¿qué es lo que hacía? El bocio simple, así chicos, vamos a decir, es un estado también eutiroideo, está trabajando con lo mínimo de yodo, pero ¿cuál es, vamos a decir, la característica de esta patología? Es que para esta, vamos a decir, patología, es que yo estoy haciendo que mi tejido tiroideo aumente de tamaño, ¿se entiende? ¿Entienden cuánto pesaba la glándula tiroides? 20 gramos. Entonces, yo para suplir, o sea, la demanda metabólica normal, yo tengo que aumentar mi tejido tiroideo. ¿Cómo está mi TSH, T3 y T4? TSH aumentada y T3 y T4 No. ¿no? La TSH, o sea, les estoy diciendo, o sea, que si en condiciones fisiológicas mi glándula tiroides tendría que ser 20 gramos. ¿Lo ven? 20 gramos. Tranquila. ¿Ya? O sea, en condiciones normales mi TSH, T3, T4, ya normales, están dentro de un equilibrio y mi glándula pesa 20 gramos. En esta patología, cuando el yodo es muy escaso, yo para compensar esa deficiencia de yodo, lo que estoy haciendo es que mis células foliculares tienen una respuesta hiperelevada a la estimulación de la TSH. ¿Se entiende? Lo que hace que la glándula tiroides vaya aumentando de tamaño. O sea, mi glándula tiroides ha aumentado para compensar la deficiencia de T3 y T4. Lo mismo, si yo les mando a ustedes al gimnasio y empiezan a levantar un kilo, luego de aquí a un mes levantan 20 kilos, ¿qué es lo que le va a pasar al músculo? Se hipertrofia para compensar esa demanda que ustedes necesitan de levantar peso.
Lo mismo ocasiona el bocio simple. Yo estoy, vamos a decir, trabajando con mucho peso, o sea, ¿qué quiere decir? Tengo poco yodo. Para compensar esa demanda metabólica, yo he tenido que aumentar la glándula tiroides. Ahora aquí ya no pesa 20 gramos, aquí ya pesa 2 kilos, 3 kilos, o sea, 2.000, 3.000 y así. O sea, de acuerdo a la característica, sí hay bocios que antes, o sea, los campeones, empezaban siempre así entre 2.000 y 3.000, vamos a decir, gramos, o sea, entre 2, 3 kilos. Yo pienso en un trigo. O sea, los bocios así que ustedes ven en las fotitos así chiquititas. Nada, yo no hace mucho antes de regresar aquí a Bolivia, he visto un bocio que pesaba más o menos 2.400 gramos pesaba. O sea, casi prácticamente un prematuro, ¿no? ¿Ya? Bien. A medida que va creciendo, ¿cuál va a ser la característica? Aquí, entonces, la patología, yo tengo una patología también hipo o eutiroidea. Eutiroidea, ¿no ve? El tiroides está normal. ¿Cuál ha de ser, vamos a decir, la característica de este paciente? ¿Cuál va a ser la clínica? Obviamente, aparte del aumento de volumen a nivel cervical, ¿qué me va a ser característico? O sea, lo característico ha de ser el síndrome de compresión a nivel de los órganos cervicales. O sea, el paciente no va a venir ni porque está hipotiroideo, ni porque está en hipertiroidismo. El paciente va a venir porque tiene una deformidad a nivel cervical, y cuanto más grande sea la masa, entonces yo voy a tener síntomas comprensivos. O sea, el paciente va a venir, doctor, estoy viniendo no porque mi cuello me molesta, sino porque no puedo respirar o no puedo deglutir. Entonces, que característicamente los pacientes venían así, o sea, no venían porque tenían un cuello de codorniz, no venían porque no podían deglutir. No me molesta. No, no pasa nada. Así como en las tribus del África, ¿no? Mientras más grande el cuello, mejor es, ¿no? Ya, entonces el bocio simple se define, vamos a decir, como un bocio. Ahora, la característica de esto, ¿ya? Es que yo voy a tener síntomas compresivos, vamos a decir, a nivel. ¿Qué es lo que habíamos dicho que estaba alrededor de la glándula tiroides? Uno hemos dicho que estaba la tráquea, el esófago y ¿qué más? O sea, teníamos los paquetes vasculares del cuello. ¿No ven? Y por último teníamos algo más que tenían que ustedes recordar. El nervio. ¿Cuál nervio? Recurrente. ¿Cuál ha de ser la característica de este paciente que va a venir? O sea, la voz. ¿Qué va a tener la voz? Dispone. Ya, ahora dentro de lo característico, quédense con esto, chicos. Cuando el paciente viene con, o sea, vamos a decir disfagia, disnea, va a venir el paciente con episodios de síncopes, de plano hay un síndrome que se llama el síndrome de Pemberton, que ahorita lo vamos a ver. Pero cuando el paciente, vamos a decir, tiene disfonía, esa disfonía es un criterio de mal pronóstico en el paciente con bocio. ¿Por qué? Porque como toda glándula que se divide, ¿puede el bocio desarrollar un tipo de neoplasia a nivel de la glándula tiroides? Sí. Entonces, la disfonía es un criterio para descartar una patología neoplásica en un paciente con bocio. Es un criterio de mal pronóstico la disfonía. ¿Estamos? Sí. Bien, bocio difuso, bocio ¿no? Bien. ¿Cuál es la principal? Aquí hay una tablita a ustedes, chicos, que se las voy a dejar para que ustedes vayan repasando. Hay una serie de causas donde esto es lo que tienen que saber, chicos. Cuando uno o más factores alteran la producción normal de hormonas tiroides, ¿cuál es la principal causa para que yo tenga una alteración en la síntesis de hormona tiroidea? El déficit de yodo. Es la causa más frecuente del ego, ¿no? Como que gana así como por dos cuerpos. Hay otras patologías que pueden ocasionar este tipo de alteración. ¿No ver? ¿Los medicamentos pueden ocasionar bocio? ¿Qué tipo de medicamentos? ¿Qué medicamentos podrían ser? Si yo le doy amiodarona a un paciente, ¿puede ocasionar o no? ¿Por qué? ¿Qué hace la amiodarona? Inhibe la, vamos a decir, la conversión periférica, y aparte de eso inhibía la liberación de hormona
están viendo que hay una larga lista de tablas, una tablita que ustedes van a tener que revisar para poder resolver su examen. De hecho, la principal causa de divorcio les vamos a decir el déficit de yodo. ¿Estamos? Bien. Esta es otra característica, hay un mayor efecto, o sea, no hay más TSH por si acaso. Ojo, este es el típico error que ustedes cometen en un examen. La TSH está elevada, está normal o está disminuida. Está normal. ¿Cuál es el mecanismo? Tiene mayor efecto estimulador, que quiere decir que está ocasionando, por eso se llama tirotropina, aumenta la glándula tiroides. ¿Estamos? O sea, ¿qué quiere decir? Que esas células que si respondían, o sea, anda a traerme, qué sé yo, data de abajo, en vez de ir caminando va corriendo, ¿me entienden? ¿Se entiende? ¿No? Bien, perfecto. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué les parece este bozo? Es el cuello que siempre tienen en los dedos, chicos, ¿no? No, el cuello no. Bien, entonces no se olviden que el bozo simple es una enfermedad de tiroidea, ya que la característica clínica es por los síntomas compresivos que tiene el paciente. Y esto es lo que ustedes tienen que recordar, el síndrome de Pemberton, se los van a preguntar. Hay síndromes específicos de cada órgano, ¿verdad? ¿Qué les preguntan en un síndrome, en una apendicitis aguda? Todos los días les preguntan. Un signo de apendicitis. El signo de Marburg, ¿verdad? Ya, entonces, en tiroides a ustedes les van a preguntar el signo de Pemberton. Se los van a preguntar de todos los días, se preguntan. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo le pido al paciente que levante la mano, las manos hacia arriba, ¿qué es lo que va a pasar con ese mano de tiroides? A ver, pidan a este paciente que levante las manos hacia arriba. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar, vamos a decir, el diámetro a nivel, o sea, va a disminuir, perdón, el diámetro a nivel cervical, porque yo estoy levantando la mano y lo que va a ocasionar es mayor compresión. Y por lo general, al levantar las manos, lo que se comprime va a ser el paquete, o sea, los paquetes vasculares, lo que ha de ser la carótida y la vena yugular. Ahora ustedes pónganse a pensar, a ver, razones, sin ver un poco la pisada. Si yo voy a alterar el flujo, ¿qué voy a tener en un paciente? El paciente va a tener mareos o síncope. ¿Por qué? Porque principalmente estoy comprimiendo las carótidas y si no me llega flujo sanguíneo al cerebro, entonces el paciente va a tener mareos o se va a síncope. ¿A ver? Perfecto, bien. Si yo comprimo la vena, ¿qué le va a pasar al paciente? La vena yugular. Yo estoy comprimiendo la vena yugular ahora. ¿Qué? Le dice al paciente, levante las manos, ¿no? Levanta la mano y empieza así el cuerpo normal y empieza a ponerse roja la cara, la cabeza. O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a disminuir el retorno venoso y voy a tener una congestión a nivel de la cabeza y el cuerpo. O sea, es una congestión pero notoria. Ya ustedes van a ver que el paciente va a poner rojo hacia arriba y su cuerpo es normal. ¿Se entiende? O sea, dos signos claros. O comprimo las carótidas y tengo mareos síncope, o estoy comprimiendo la vena y el paciente va a tener una congestión, vamos a decir, cefálica. ¿Estamos? Interrupción de la sangre y el retorno podría aumentar la presión. Aumenta la presión intracraneal, pero no te va, o sea, no vas a, ¿cómo te puedo decir? Lo más próximo que tú vas a tener como un signo muy notorio ha de ser la congestión. Para que tengas un aumento de la presión intracraneana y cefalea en el paciente, lo tendrías que tener todo el día con las manos arriba, todo el tiempo, ¿me entiendes? Bien, lo que les decía hace rato, la afectación de los nervios laringeos recurrente que ocasiona disfonía es excepcional y nos hace pensar en que hay que, o sea, en ese paciente hasta, o sea, tenemos que hacer todo lo posible para descartar que en la gran tiroides haya un cáncer. ¿Estamos? ¿Estamos? Mal pronóstico, ¿no ves? Siguiente. Bien, ¿qué le van a pedir al paciente? ¿Su perfil tiroideo cómo está el paciente? Normal. Normal, TSH, T3, T4 normal. ¿Qué le van a pedir? ¿Es necesario pedirle algún estudio a ese paciente, sí o no? Sí. Ya con solamente verlo,
así, ¿no? El portero que está ahí en la puerta y así, doctor, le está entrando un paciente con voz. Lo diagnostica ¿Para qué yo le voy a pedir, vamos a hacer estudios al paciente? para delimitar. Bueno, uno para delimitar no es más que todo, es para determinar, vamos a decir, la afectación, o sea, es, vamos a decir, el tamaño y la relación con los órganos vecinos, hasta dónde llega la glándula tiroides. No se olviden que 2.400 gramos van a empezar a entrar dentro de mediastino, o sea, mientras más grande es la glándula tiroides, tenemos que saber hasta dónde ingresa. ¿Por qué? Porque si me van a decir, anda a operar a este paciente, yo tengo que saberle, pues si le entro por el cuello nomás suficiente para que yo saque esta imagen que ustedes están viendo. No, entonces yo voy a tener que tener una táctica para decir que tengo que abrirle abrirle todo ese espacio a un paciente. No, o sea, de niños, chicos. Bien, ¿dónde está entrando la glándula tiroides aquí? En el mediastino, ¿vale? Entonces hay una patología que se llama, o sea, hablando, cuando nosotros estamos hablando de tórax, vamos a ver que en el mediastino hay 4 tipos de tumores que comienzan con T. Una de ellas es el tiroides. Puede ser un cáncer, puede ser un bosque de tiroides. El otro tipo de T es el timo. ¿Ya? Después tenemos el linfoma y el teratoma. Esos son los 4 tipos de tumores del mediastino. Se los voy adelantando ya. Cuando yo veo esta imagen, solamente viendo la imagen, aquí yo tengo una masa que no corresponde al mediastino anterior. Perfecto. Entonces yo ya así por datos ya tengo que acordarme. O es tiroides, o es timo, o es linfoma, o es un teratoma. Oh, qué facilito, ¿no? No. Súper. Bien, perfecto. ¿Ya? Entonces los estudios de imagen son más que todo para determinar, vamos a decir, la extensión total de la glándula tiroides y para ver más o menos la relación con los órganos circundantes, ¿estamos? Porque yo voy a intervenir simplemente tengo que saber hasta dónde tengo que rescar esa glándula tiroides, ¿estamos? Bien, yo he hecho el diagnóstico, le he pedido la ecografía, le he pedido la tomografía, le he pedido la radiografía, he visto que, vamos a decir, la glándula tiroides entra en el mediastino. ¿Cuál creen que sería el tratamiento? ¿Llamen al cirujano o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bueno, mejor para mí, no más. Pero el tratamiento, chicos, o sea, no se olviden ustedes que tienen que darle, o sea, el tratamiento, ¿cómo les puedo decir? El tratamiento de la glándula tiroides no es una cosa sencilla, por lo mismo que les había dicho la anterior vez. Es una glándula hipervascularizada y tiene importante relación con un nervio que es el nervio laríngeo recurrente, que donde yo me chingue el nervio laríngeo recurrente, entonces eso va a ser complicado para mí, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo no voy a decir, ay, che, así después tratamiento médico todavía, ¿no? ¿Verdad? ¿A ustedes les gustaría entrar a operar eso? No. O sea, operar esta patología, chicos, aunque no crean, aunque sea benigno, es realmente complicado, porque imagínense 2.400 gramos en el cuello, ¿distorsiona o no distorsiona la anatomía? Terriblemente, ¿no? Entonces, y aparte de distorsionar la anatomía, ¿cómo va a estar la irrigación de esa glándula tiroides? Hipervascularizada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si uno opera, el riesgo de sangrado y el riesgo de lesión del nervio recurrente es altísima. Entonces yo le tengo que decir al paciente, le han hecho tratamiento, no ha mejorado, perfecto, ¿quieres operarte? Sí. Los riesgos de sangrado y de lesión del nervio recurrente son elevadísimos, con todas las connotaciones. Y eso tiene que estar firmado en un papelito que se llama consentimiento informado, que ustedes les han enseñado a, vamos a decir, en el semestre anterior, el preoperatorio. Yo le tengo que explicar al paciente cuál ha de ser la técnica, cuáles son los resultados y cuáles son las eventuales complicaciones. ¿Estamos? Entonces vean eso. Es una ecografía. Y en esa ecografía vean esa glándula tiroides. Vean todo esto, ¿no? Entonces la glándula tiroides, es más, la ecografía no llega a ver, corta aquí, no veo los vasos. Y aparte de eso, para variar esta glándula tiroides, ¿me deja tranquilidad o no? No. ¿Es todo del mismo color? ¿Sí o no? ¿Qué están viendo? Algunas partes más. Hay algunas imágenes hipogénicas. Entonces, este es un bocio que después vamos a ver que es un bocio multinodular.
¿Ya? Entonces estos nódulos pueden ser funcionantes o no. Si yo le doy vamos a decir yodo al paciente y no le presiono nada, pues no pasa nada. Pero si le doy yodo y empieza a funcionar, empieza a producir, vamos a decir, hormona tiroidea, entonces yo voy a entrar en una patología que vamos a ver más adelante que se llama embolio multinodular tóxico, ¿no? Así como las mujeres tóxicas. No es porque los chicos también son tóxicos. Ya. No sé, maricón. Ya es mucho. ¿Qué? Hasta las 10. Ya estamos terminando. ¿Qué después? Es que ya no Una minuto más. Oye, se supone que hoy día teníamos que terminar toda la patología de los laboratorios. Ya, a ver. Chicos, a ver, no es tan difícil, a ver. Yo al paciente, en el tratamiento, le puedo dar dos salas de tratamiento. Uno, le voy a administrar levotiroxina. O sea, una posibilidad de tratamiento es que yo le dé levotiroxina en dosis supresoras. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo voy a llevar a un estado de una ligera estado de hipertiroidismo. ¿Qué va a pasar si yo le doy T4 al paciente? Además, su paciente estaba normal, ¿no ves? TSH normal, T3 normal, T4 normal. Yo le doy T4. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la respuesta? Ya voy a tener, como dándole ya, pero ¿qué me va a ocasionar en el eje? ¿Qué estoy haciendo al darle T4 al paciente? ¿Disminuir qué? No. Exactamente, si yo le doy levotiroxina en dosis supresoras, le voy a dar, o sea, al paciente le voy a bloquear la TSH a nivel central. ¿Qué hormona era la que estimulaba el crecimiento de la glándula tiroides? La TSH. Entonces, una posibilidad de tratamiento es darle, vamos a decir, levotiroxina en dosis supresoras. O sea, yo tengo que hacer un feedback, ¿no? O sea, tengo que ver los efectos y efectos colaterales del tratamiento del T4. Sería una posibilidad. ¿Qué otra posibilidad le puedo dar al paciente? ¿Qué otro tratamiento le damos al bocio? Vamos. Le damos exceso de yodo, le damos yoduro al paciente. Ya, le damos yodo. ¿Dónde actúa el yodo? ¿Qué? Me bloquea la captación y la excreción. El único problema es de que, o sea, yo estoy tratando de bloquear la función tiroidea, pero el efecto contralateral que voy a tener es que si me empieza a bajar la T3, T4, ¿qué voy a tener? Voy a tener más TC. ¿Me ayuda? No es lo ideal por eso. Lo ideal sería darle levotiroxina en dosis supresoras. Ese sería el tratamiento que les van a decir sus jefecitos de medicina interna. ¿Ya? Ahora, cuando yo agarro y no veo efecto, o sea, cuando ya le han hecho tratamiento y su voz no mejora, porque no va a mejorar, ¿no? ¿Qué tipo de tiroidectomía le van a indicar al paciente? A ver, hay dos tipos de tratamiento que pueden hacer. Y a ver, ustedes razonen un poquito. ¿Qué les conviene? ¿Hacer una tiroidectomía total o hacer una tiroidectomía subtotal? Subtotal. O sea, lo ideal va a ser una tiroidectomía subtotal. ¿Por qué? Porque voy a dejar un mínimo de glándula tiroides para, vamos a decir, tener una reserva funcional de 3-4. Porque donde yo le hago una tiroidectomía total, ¿qué tengo que hacer después con el paciente? Tengo que darle T4, porque la T4, la levotiroxina, se va a convertir en T3. Le voy a dar levotiroxina, ¿por cuánto tiempo? Forever, porque ya no hay otra glándula. Vamos a ver qué hacemos. ¿Vamos? Pero ¿cuál es? A ver, ya sigamos un poquito el juego. ¿Cuál es la desventaja que yo haga una tiroidectomía total? ¿La total? Uno, la subtotal puede volver a crecer, ¿no? Puede volver a crecer. Y en la total, Riesgo. ¿qué otros efectos puedo ocasionar al paciente? No es, o sea, esto es así, o sea, tiene que ser un equilibrio. Donde yo haga algo de más y rompe el equilibrio, estoy jodido, ¿no? Si yo le hago una tiroidectomía total, ¿qué otras hormonas se producen en la glándula tiroides?
la ¿para qué era la calcitonina? Para regular el calcio. Entonces, si yo le hago una tiroidectomía total, aparte de darle levotiroxina, tengo que hacerle un estricto seguimiento a los niveles de calcio. Y por otras connotaciones les había dicho que, aparte de eso, se distorsionaba bastante la anatomía. ¿Creen que es fácil reconocer una paratiroides vamos a decir, en una tiroidectomía total? Por revolución. ¿Qué voy a tener que regular también? La paratormona. O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a estar jugando en el feedback. O sea, no solamente voy a jugar con la tiroides, sino que voy a tener que jugar con el metabolismo del calcio, entre paratormona y calcitonina. Sí. Entonces entienden más o menos cuál es la indicación. Entonces la indicación del tratamiento del bocio simple de primera entrada es darle, vamos a decir, levotiroxina en dosis supresoras para tratar de disminuir el efecto de la TSH en la glándula tiroides. Que si no me da un buen resultado, voy a ir a una tiroidectomía, que de preferencia es subtotal, con la posibilidad de que la glándula tiroides vuelva a crecer, si no controlo, ¿no ves? O sea, después de eso tendría que darle levotiroxina en dosis supresoras. ¿Estamos? Bueno, como es raro que esto ocurra hoy día, esto no va a entrar en su examen. Todo eso va a entrar en su examen, ¿no ves? Ya. Y aquí teníamos lo último. Esta es trampa ya. Sí. Oye, ¿qué? Si yo estuviera en el lugar de ustedes, dijera, sí, por favor. Pero no es mentira. Él decía seguro, chacho. Ya, bueno, ya chicos, vamos a quedar aquí. En realidad, hoy día teníamos que terminar el tema de tiroides. No, ni siquiera voy a ir a... Es harto. Están aprendiendo, pero no. Sí.